Bueno, entonces, este es el material de virología para esta semana, relacionado con la parte básica de los virus, qué son los virus, cómo funcionan los virus y la estructura básica, y cuáles son los tipos de virus que podemos conocer. Tenemos por acá, primero hay que aclarar que en el caso de los virus, no se refiere directamente a un ser vivo, sino que es un material genético que está envuelto en una cobertura, bien sea lipídica o proteica, pero no se considera vivo porque le falta otras características de la vida, como por ejemplo el hecho de que se puedan reproducir solos. Los virus no se reproducen solos, necesitan una célula que es donde se va a reproducir. La primera vez que se descubrió la existencia de los virus fue cerca del año 1892, donde con unos experimentos relacionados con la parte botánica, principalmente el mosaico del tabaco, se determinó que habían ciertos agentes causantes de enfermedades que no eran bacterias. ¿Cómo se sabía que no eran bacterias? Bueno, por el hecho de que este, por el hecho de que se pasaba el jugo de las hojas por medio de un filtro que iba a filtrar, valga la redundancia, las bacterias, y sin embargo, después de filtrado, seguían estando el proceso de infección. Entonces significaba que lo que estaba presente ahí en esos extractos era más pequeño que las bacterias. Y efectivamente, eran los virus. Entonces, como ya dijimos, los virus no son células, porque la célula es la unidad fundamental más pequeña de la vida, sino simplemente una estructura que contiene adentro un material genético, bien sea ADN o ARN. Vemos también la diferencia en los tamaños, porque en el caso de las bacterias, tenemos que las bacterias tienen un tamaño que se mide en micrómetros, pero los virus son más pequeños y se miden en nanómetros. Y un nanómetro es la milésima parte de un micrómetro, ¿sí? Entonces, el tamaño general de los virus va desde 10 nanómetros a unos 300 nanómetros. Por ejemplo, este es el caso de un virus, que es el virus responsable del SIDA. El virus se llama HIV. Lo pueden observar, es redondeado, tiene una protuberancia en la estructura que la recubre. Ya vamos a ver más acerca de eso. Entonces, la estructura de los virus pueden ir desde virus complejos, como es en el caso de algunos bacteriófagos, que son virus que afectan a bacterias, es decir, son parásitos de bacterias. Un ejemplo de ellos es el fago T4, que es uno de estos virus que tiene 5 tipos de proteínas, pero además de eso tiene una estructura bastante compleja, tiene una cabeza, tiene una cola, un cuello, una placa basal, incluso unas fibras que van a servir como de soporte. Toda esa estructura está dentro de ese virus, está formando pues ese virus. Pero hay otros más simples, como en el caso del virus que causa la gripe común, que es simplemente una envoltura lipídica, como un caparazón, y adentro de de ese caparazón lipídico y proteico va a estar el material genético. O sea, son mucho más sencillos. Vean acá la diferencia. Este es el que yo le digo el fago T4, y la estructura, el ADN está en este espacio, ¿sí? Tiene una cápsula, que es lo que forma la cabeza, tiene una cola, una placa basal, y estas son las fibras de la cola. Ya vamos a ver cómo funciona, cómo trabaja ese virus. Y en el caso de es un virus relacionado con la gripe. Acá dentro está el material genético y simplemente tiene una capa que los va a proteger. Y estas estructuras que vemos acá
que son estructuras que van a servir para anclarse a las células que van a infectar. Y acá les dejo entonces algunos de las formas más comunes de los virus. Puede ser, por ejemplo, en el caso del 1 y 2, son virus icosaédricos. En el caso del 3, virus complejos, como ya lo vimos, como el T4, el FAO T4. En el caso del 4 tenemos un virus helicoidal y en el 5, virus con envoltura. En el caso de los virus icosaédricos, son virus que tienen en su estructura una forma de un poliedro de 20 caras, o sea, un icosaedro que tiene 20 caras, 30 aristas y 12 vértices, ¿sí? Y aquí se ve con una fotografía de un microscopio electrónico, porque un microscopio óptico, que es el más común, no se puede observar un virus, porque es muy pequeño, entonces hace falta un microscopio electrónico para observarlo, ¿sí? Aquí ven entonces estas formas. Tenemos el helicoidal, un caso representativo de este, es el que se descubrió por primera vez en el caso del mosaico del tabaco, ¿sí? Cuando les dije que habían hecho pruebas en los años 1800 relacionado con la filtración de los extractos de esta hoja. Bueno, este fue el virus que se descubrió en ese momento, ¿sí? Esta es una forma alargada y la estructura externa es una estructura en forma de cilindro. Tenemos también los virus complejos, que ya se los he mencionado varias veces. Principalmente está formado en bacteriófagos, o sea, virus que afectan a bacterias. Y esta es una fotografía también con un microscopio electrónico. Dense cuenta que se puede observar incluso las fibras, ¿no?, que van a servir para anclarse a la célula. Acá está el ejemplo de algunos de los virus. Virus del VIH, rotavirus, la influenza A, y este es uno de los virus que más ha afectado al ser humano en los últimos años, que es el virus del ébola, ¿sí? Fíjense, tiene una estructura alargada, cilíndrica. Acá les dejo también una información acerca de algunos virus. Es un cuadro comparativo, algunos virus, cuál es el ácido nucleico que afecta, cuál es la forma de la cápside. La cápside es la estructura principal del virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los virus vegetales, tienen el ácido nucleico, un ARN monocatenario, significa que tienen una sola cadena. La forma es helicoidal, ya nos ubicamos más o menos cómo es la forma helicoidal. No tiene una envoltura y además de eso, se le coloca acá el ejemplo. En este caso, el ejemplo es el mosaico del tabaco. No hay que confundir lo que es envoltura con la cápside, porque algunos virus van a tener cápside, pero no van a tener envoltura. Otro ejemplo, en el caso de los bacteriófagos, tiene funciones con ADN, pero un ADN bicatenario, o sea, dos cadenas que corren paralelamente. La cápside, ¿cómo es? Es una cápside compleja, ¿no?, su forma como tal, no, aunque no tienen envoltura, y un ejemplo es el que les mencioné y lo vimos en fotografía, el FAO T4. Acá están otros, pero relacionados con la clasificación. La clasificación por familia, ¿sí? Les coloco si tienen envoltura o no y algunos ejemplos. Por ejemplo, hay virus que el nombre específico del virus se relaciona con la enfermedad que causa. Por ejemplo, en el caso del virus de la viruela, se le dice así porque causa viruela. Y hay otros virus que tienen
su nombre particular, aunque no esté relacionado con las enfermedades que causa. Acá les dejo más ejemplos de las familias de los virus, ¿sí? Importante cuando se identifica un virus es la forma de su envoltura, si tiene o no, la forma de su cápside y además de eso, el material genético que tiene. Porque puede ser ARN, puede ser ADN, y si estos son monocatenarios o bicatenarios. Acá están entonces algunas de las formas de virus más comunes, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos al herpes, que todos los herpes son causados por virus, el herpevirus número 3, vamos a ver esta forma que está acá, ¿sí? El adenovirus número 4 es esta forma que está acá. Ya sabemos que son formas, un poliedro de 20 caras. Y así con algunos de los virus más comunes. El 12, que es el retrovirus, es esta forma. Así ustedes pueden ver las diferencias en cuanto a las complejidades que hay en la formación de los virus. Todos coinciden en el hecho de que tienen un material genético, de que tienen una estructura de la cápside, ¿sí? Y de que no se pueden reproducir ellos solos. Hablamos ahora del proceso de infección de los virus. Hay tres fases. Primero, la fase de fijación, que es cuando los virus van a unir la placa basal a la cubierta de la pared. En este caso se está hablando de una pared bacteriana, pero el proceso también se puede aplicar a las células somáticas de un organismo eucariota, incluso como los seres humanos, ¿sí? Un organismo con células eucariotas. Entonces, tenemos la fase de la fijación, cuando ellos se unen a la pared. Luego tenemos la fase de la contracción. En ese momento es cuando el virus, cuando contrae la cola, va a sacar ese ácido nucleico para ser inyectado dentro de la célula donde va a contaminar. Y luego la fase de la penetración es directamente ya cuando ese ácido nucleico penetra hacia el citoplasma de la célula que va a afectar, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de estas tres fases, en el caso de un bacteriófago. Fíjense que el virus primero se fija por medio de las fibras, ¿sí? Acá está el material genético. Luego va a ocurrir la contracción, que es cuando pasa el virus, ¿no? Desde la cabeza hacia la cola del virus y empieza a introducirse en la célula. Y luego, en el caso de la penetración, en la última fase, ya el material genético del virus está dentro de la célula. Ya en ese momento no hay mucho que hacer porque el proceso de virus, de la reproducción del material genético del virus, ya está en circulación en ese momento. Ahora vamos a hablar de las maneras como se puede reproducir un virus ya cuando está dentro de la célula. Hay dos ciclos. Puede ser el ciclo lítico o puede ser el ciclo lisogénico. Entonces, hablando primero del ciclo lítico, un virus entonces se pone en contacto con una célula, la reconoce, va a inyectar el ácido nucleico a manera de las tres fases que ya vimos anteriormente, y luego que está dentro, ese material genético se va a apropiar de la maquinaria que causa la síntesis de las proteínas, como por ejemplo los ribosomas, las enzimas, es decir, toda esa maquinaria que utiliza la célula para reproducir proteínas, las va a utilizar el virus, ¿sí? Entonces, ya cuando él hace esto, lo que va a hacer es empezar a sacar copias de sí mismo. Se va a empezar a formar virus dentro de esa célula. Y ya cuando la célula está llena de virus, esa célula va a explotar violentamente por medio de un proceso que se llama lisis
y va a dejar que todos esos nuevos virus, esos individuos, ¿no?, de virus, salga a contaminar a otra célula. Ese es el ciclo lítico. Pero hay otro ciclo que se llama el ciclo lisogénico, que en ese momento del lisogénico no va a explotar la célula. Es decir, no va a pasar el proceso de lisis, sino que más bien el virus ingresa el ácido nucleico adentro de la célula y ese ácido nucleico se va a incorporar al ADN de la célula. Y luego que está en el ADN, ese puede mantenerse ahí hasta que se den las condiciones pertinentes para que se reproduzca. ¿Sí? Ya lo vamos a ver a más claridad con esta imagen. Entonces, el ácido nucleico del virus entra a la célula, luego que está dentro puede ocurrir el ciclo lítico o puede ocurrir el ciclo lisogénico. En el caso del lítico, cuando se llena completamente de virus, se reproduce y explota la célula donde se reprodujeron. Mientras que en el caso lisogénico no hay una explosión, sino que simplemente el material genético va a ingresar al material genético de la célula, así como está acá. Fíjense que no ocurre una destrucción de nada, sino que se une a eso. Es decir, como que para pasar desapercibido. Y cuando el material genético va a ser transcrito para producir las proteínas, también se va a producir parte del virus, ¿sí? Porque el virus va a estar ahí como camuflajeado. Este es el caso lítico que vimos, donde hay una explosión. Importante recordar la fijación y entrada del material, la multiplicación ya dentro de la célula y finalmente la lisis y la liberación. Recordemos que el lítico ocurre la lisis, mientras que el otro, el lisogénico, no ocurre la lisis, sino que se incorpora el material genético de la célula. ¿Y qué ocurre luego cuando la célula se va a reproducir? Fíjense, de una célula contaminada con el virus, cuando se reproducen, las dos células hijas van a tener el virus incorporado a su material genético. Luego acá tenemos la diferencia entre bacterias y virus. Ya hablando acerca de las diferencias de tamaño, las mencionamos anteriormente, que las bacterias son mucho más grandes que los virus. Las bacterias, por ejemplo, van a tener en el citoplasma todo lo que son los organelos, ¿sí? Recordemos, aunque las bacterias no tienen un núcleo, pero sí tienen el material genético concentrado en el centro de esa bacteria. Va a tener pared celular, va a tener flagelos, pero en el caso del virus no, simplemente es un material genético y una cubierta, la parte que lo recubre. Y además de eso, algunas espinas, lo que va a hacer que se fije muchas veces a la célula. Acá tenemos una fotografía del virus de la rabia, una fotografía con microscopio electrónico de un fagote 4. Incluso se fotografiaron las fibras, como lo pueden observar acá. Acá está un ejemplo de un bacteriófago que está atacando una bacteria. Fíjense cómo atacan en grandes cantidades. Y fíjense cómo está esta bacteria ya completamente contaminada con ese virus. ¿Sí? Bueno, las enfermedades virales pueden clasificarse de acuerdo a la manera como son contraídas. Por ejemplo, aquellas que van a habitar en la parte respiratoria, entonces se pueden llamar virus respiratorios y van a ser liberadas cuando las personas hablan, tosen, escupen, todo lo que tiene que ver con las vías respiratorias. Mientras que hay otros virus que son entéricos, que van a vivir en los intestinos de el animal o el organismo que las hospeda,
y luego van a ser expulsadas por las heces. Entonces, hay algunas bacterias que, así como se contaminan las personas, perdón, hay algunos virus que, así como se contaminan las personas por las gotitas de saliva, también en el caso de los virus entéricos es por medio de las heces, como en el caso bueno, algunos otros virus que vamos a mencionar posteriormente. Y también hay virus que se transmiten por insectos, ¿sí? Acá están otras fotografías, todas estas son fotografías reales con microscopios electrónicos, de la hepatitis, de la rabia, ¿sí? Del SIDA, además. Acá les dejo también un cuadro que está relacionado con la principal transmisión de cada virus, qué tipo de virus es y la parte que afecta. Es decir, en el caso por ejemplo, vamos a poner el caso de la gripe. Sabemos que la gripe es por transmisión respiratoria y afecta el tracto respiratorio. Hay otros virus, se devolvió, hay otros virus, como en el caso del sarampión, que la principal transmisión es respiratoria, pero afecta la respiración y la piel, ¿sí? La papera también es respiratoria, o sea, se transmite por vía respiratoria, pero afecta tanto de los testículos, la meninge, las glándulas. Este, entonces, nosotros podemos observar acá cómo hay una diferencia en cuanto a la manera como se transmiten los virus y el órgano que afecta. Hay algunas infecciones que son infecciones víricas latentes, es decir, que los virus van a estar dentro del organismo, pero no se van a manifestar sino hasta que se den ciertas condiciones. Un ejemplo de esto es el virus del herpes. El herpes es un virus que va a estar dentro de la célula y en el momento que se den las condiciones dadas, como por ejemplo la persona sufre una fuerte radiación solar, fatiga, sufre fiebre, entonces se va a manifestar nuevamente la sintomatología de ese virus, ¿sí? Es decir, ese virus se puede controlar, pero no se puede eliminar del cuerpo, va a estar latente. Y bueno, no podemos hablar en una clase de virología sin mencionar el virus que nos tiene a nosotros viendo las clases de manera online, ¿no? Que es el COVID-19. Fíjense que en este caso es una estructura completamente circular, así como todos los virus causantes de la influenza, pero la gran complejidad de este virus es la formación de su estructura externa, ¿no? Por eso es que los investigadores no han hallado aún la manera de causar una inmunología en el cuerpo humano para que este virus no cause la enfermedad que causa. Yo les tengo unos videos que les voy a mostrar a continuación acerca de este virus principalmente y cómo está formado. Así que vamos a dejar la grabación hasta acá y hasta acá es lo que va a estar subido al canal de YouTube.